Estamos aquí entrevistando al profesor Luis Carlos Castillo Gómez. Vamos a hablar con él alrededor de su trabajo, la biografía de Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Empecemos pues, Luis Carlos, hablando un poco del título de este libro que es muy bello, es Natanael Díaz, pero un poeta en los laberintos de la política. Esta biografía de este gran hombre negro, que a mi modo de ver fue el dirigente afrodescendiente más importante de la primera mitad del siglo XX en la construcción del campo político negro en Colombia. Y esta biografía es el resultado de mi año sabático como profesor universitario, profesor de la Universidad del Valle. Y como todas estas investigaciones que son tan rigurosas desde el punto de vista documental, etnográfico, implicó la entrevista de un conjunto de personas que lo conocieron en vida y que compartieron en algún momento ideales de carácter político. Y entre ellos pues estaba Guillermo Alberto González, es rector de la Universidad del Cauca, incluso es gobernador del departamento del Cauca, y en medio pues de la conversación y de la entrevista yo le pregunté, para ti, ¿quién fue Natanael Díaz? Entonces él me contestó, Natanael Díaz fue un poeta perdido en los laberintos de la política. Y con esto seguramente Guillermo Alberto González quería expresar que a lo mejor el tiempo que Natanael le dedicó a la política, mejor se lo hubiese dedicado a la poesía. Y a juicio de él, se hubiese convertido en uno de los principales poetas negros del continente. Y como pensé pues que esta expresión perdido podía ser sujeta de múltiples interpretaciones, entonces yo me quedé con Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Bueno, hay una cosa muy bien lograda en esta investigación del profe Castillo, que es una investigación de fuentes primarias, de archivos, de la memoria de quienes lo conocieron, de periódicos, de revistas. Es una investigación bastante rica, pero hay una que llama muchísimo la atención, es el árbol genealógico de Natanael Díaz. Y nos remonta hasta los Arboledas, hasta pensar que su tatarabuelo parece que fue, según la tradición oral, un hijo natural de don Julio Arboleda, que parece que lo protegía mucho y obviamente como sucedió en el periodo colonial con este tipo de relacionamientos de los esclavizadores con sus esclavas, y parece que esa es un poco la genealogía, para que hablemos de esa genealogía, diéramos de un hijo de esclavizados que rompe ya en la cuarta generación con toda esa tradición y llega a ser un hombre que llega a la Cámara de Representantes, llega a ser un gran líder, llega a ser un gran abogado, además de un extraordinario poeta. Para poder construir esta biografía, yo tuve que remontarme a cuáles fueron los orígenes familiares de Natanael Díaz, y pues como lo decía ahora al comienzo, logré entrevistar a Samuel Díaz, fue un primo de él. Cuando entrevisté a Samuel Díaz, pues tenía Samuel cerca de 96 años, ya debe estar cercano pues a los 100 años. También entrevisté a una de sus primas, ¿no? Y que en el momento en el cual la entrevisté ella tenía 102 años de edad. Y con estas personas y además con su hermana Rosalba Díaz, quien tenía 86 años, logré reconstruir el árbol genealógico de Natanael Díaz. Y en la memoria ellos testimonian que el primer Díaz, Ventura Díaz, fue un hijo ilegítimo, por supuesto, de Julio Arboleda. De Julio Arboleda, cuando en su momento, pues Julio Arboleda era uno de los grandes esclavistas de la gran provincia del Cauca, y pues habían adquirido la hacienda de Japio, que había sido la hacienda esclavista más importante de la gran provincia del Cauca. Aquella hacienda tan famosa que la compraron los jesuitas, o la construyeron más bien los jesuitas durante el siglo XVII, y luego fue una hacienda que traspasó a la familia de los Arboledas. Para mí es muy importante porque eso va después de la manumisión, después de la liberación. Viene todo un proceso de reconstrucción del territorio, de la propiedad, de estas pequeñas economías campesinas alrededor del cacao, por ejemplo, va a ser muy importante para que expliques lo que significó ya para el proceso
de ingreso, dijéramos, al mundo letrado de Natanael Díaz, dijéramos la propia economía que estos exesclavos, estos cimarrones, todo este proceso tan interesante que se da en esta zona, en el norte del Cauca. Sí, sin duda, pues Natanael fue este descendiente de esclavos, de la esclavización de la gran provincia del Cauca, pero ahí se presentó un fenómeno históricamente singular, que a mi modo de ver es uno de los fenómenos que explica en parte lo que fue Natanael Díaz como este hombre negro que llegó a las altas esferas del poder político, pero siempre reivindicando los intereses de su raza. Y es que Natanael Díaz nació en una finca campesina, en Hueso de Pata, en el actual Villarrica, pero esta finca campesina fue el resultado de la descomposición de la hacienda esclavista del departamento del Cauca, sobre todo en la zona pues poblada por los antiguos esclavizados negros. Pero también, como lo ha mostrado la literatura, mi apreciado Darío, también esa hacienda se descompuso porque hubo resistencia de los esclavizados, incluso ellos después de la misma abolición destruyeron parte de esas haciendas porque en ellas habían sido sometidos durante siglos en calidad de esclavos. Y entonces el fenómeno está muy bien documentado. En buena medida los esclavistas, para tratar de retener el trabajo esclavo, entre comillas, la fuerza de trabajo esclavo, ya en condiciones de libertad, de ser hombres libres, ellos lotearon las haciendas, distribuyeron las haciendas en diferentes lotes para tratar de mantener y sostener y retener la fuerza de trabajo. Y ese es el origen de la finca campesina negra, que es un fenómeno muy especial de esta región del país. Aquí hay otro elemento que yo lo estudié en profundidad, lo estudio en la profundidad en la biografía, y es que se conjugaron ciertas condiciones particulares. Y es que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se presentó un auge de los cultivos de cacao. Y resulta que el cacao, el cultivo del cacao, estos árboles de cacao, estaban siendo cultivados desde hace tiempo atrás. Eso no realmente surge en los años 1920 ni 30, no, realmente los árboles de cacao estaban desde antes en estas haciendas esclavistas, y entonces se presentó esa coyuntura, y a través de esa coyuntura se incrementó el precio del cacao, y estos campesinos, antiguos esclavos, que habían construido estas fincas campesinas, tuvieron unos buenos ingresos derivados precisamente de la bonanza del cacao. Y esa fue también la historia de la familia de Natanael Díaz. Que era muy brillante y pues desde la primaria se destacó, el bachillerato creo que hace una parte en Santander de Quilichao, pues va a Popayán y termina estudiando en Bogotá, ¿no? Y muy rápidamente pues se vincula también a la actividad política. Es que él va a llegar por primera vez a la Cámara con 22, 23 años. Es un periplo muy precoz lo de Natanael. Él lo cuenta en una entrevista que le hace a Diego Luis Córdoba, una experiencia muy difícil, ¿no? Traumática, con su profesora de escuela de años elementales. Para él era muy difícil escribir el número 3, ¿no? Nunca tuvo destreza para escribir el número 3. Y él cuenta que siempre el 3 le aparecía pues como una especie de camello, ¿no? Una especie de camello que él pintaba. Y entonces ya la profesora pues se salió de casillas y le dijo, es que tú eres un negro bruto. Y él dice que eso de negro bruto le sonó pues como si le destruyeran los tímpanos, y que esa fue una de las primeras experiencias de práctica racista que él tuvo en la enseñanza de las primeras letras. Y luego pues él tuvo la fortuna de tener como profesor a un hombre negro de pensamiento liberal y abierto, que le comenzó a inculcar el respeto por la gente negra. Y después va a estudiar pues a Santander de Quilichao. Y de Santander de Quilichao va a estudiar a Popayán. Él realmente realiza parte de los estudios secundarios en la ciudad de Popayán. Y luego de Popayán, su madre, Arcelia, lo envía a estudiar a la ciudad de Bogotá, y él termina
su bachillerato en el colegio de la Universidad Externado de Colombia. Y aquí hay una anécdota que es bastante interesante. En el momento en el cual él termina el bachillerato en el colegio de la Universidad Externado de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el ministro de Educación. Y entonces quien firma el diploma de Natanael Díaz es Jorge Eliezer Gaitán, quien sería posteriormente uno de los líderes que Natanael Díaz siguió y continuó su ideario de un político liberal radical que luchaba, digámoslo así, por el bienestar del pueblo y de la gente negra en especial. Se lo conocía con el nombre del Gaitán Negro porque era un gran orador, un fogoso orador, y eso tiene que ver mucho con su propia formación literaria y con la generación de negros intelectuales que llegaron también de otras regiones con las cuales él estuvo liderando el movimiento del Día del Negro en Colombia. Manuel Zapata Olivella, íntimo amigo de Natanael Díaz, dijo en su autobiografía, que es una bella y vibrante biografía: levántate mulato, por mi raza hablará el espíritu. Ahí dice Manuel Zapata que Natanael Díaz fue el precursor de la negritud en Colombia. ¿Y por qué? Porque hay varios incidentes, ¿no? varios acontecimientos en la vida de Natanael que son trascendentales para la construcción del campo político negro en Colombia. Y es que Natanael Díaz, siendo muy joven, pues apenas tenía 23 años, ¿no? Cuando llegó Mr. Wallace, el vicepresidente de los Estados Unidos, en medio pues de la conflagración mundial, cuando ya Roosevelt se había decidido pues por involucrarse como un actor fundamental de la Segunda Guerra Mundial, después de tanta insistencia de Churchill, porque Churchill pues creía que si los Estados Unidos no participaban de la guerra, pues los alemanes iban a destruir completamente a la isla, después de tantos bombardeos que se hizo sobre Londres, donde murieron cerca de 40.000 personas. Entonces viene Mr. Wallace, el vicepresidente de los Estados Unidos, a Colombia, y Natanael Díaz escribe un mensaje que tituló Mensaje de un negro colombiano al vicepresidente Wallace. Por lo tanto, se está autoidentificando como un negro colombiano, no como un colombiano negro, sino como un negro colombiano. Pone en primera instancia su identidad de carácter racial frente a la identidad nacional. Y eso será un identificador fundamental de la vida de Natanael. El mensaje, él se lo envía al vicepresidente porque semanas atrás habían sido asesinados obreros negros en las fábricas de Chicago. Y entonces él se solidariza con esos hermanos de raza asesinados por ser negros. Ahí tú estás identificando que Natanael Díaz tiene una identificación política con sus hermanos de raza allende el océano y en el mismo continente. Él desde muy joven está integrado con el campo político negro que tiene un carácter mundial, un carácter transnacional. Pero en ese mensaje, él hace una aventura idiomática y le dice al vicepresidente Wallace: usted ha llegado a un país que hace parte de Iberoáfrica, América. Es Iberoamérica con el componente afro. Y por lo tanto postula la hipótesis que luego desarrollará profundamente Manuel Zapata Olivella para el caso de Colombia, y que también la va a profundizar Gilberto Freire en Casa Grande y Sensala, en que la base de la sociedad colombiana es el encuentro de tres troncos raciales y étnicos: el tronco negro, el tronco europeo y el tronco aborigen. Y eso lo dice Natanael Díaz teniendo 24 años. Más o menos a los 3 meses después, Natanael Díaz, con Manuel Zapata Olivella, con Delia Zapata, con Marino Viveros, con Elías Martán, inauguran lo que se llamó el Día del Negro en Colombia, el 20 de junio de 1943. Y eso tiene un gran significado simbólico en la historia del campo político negro en Colombia y en la historia de las organizaciones negras en Colombia. Y luego el mismo Natanael escribirá
el Manifiesto Negro. Escribirá el Manifiesto Negro, y el Manifiesto Negro es un mensaje a los intelectuales de América para que se decidan a luchar en contra del racismo y a luchar en contra de la discriminación racial con base en el color de piel. Y este hombre va construyendo a través de estos documentos, que son piezas sociopolíticas precoces y tremendamente brillantes. Por ejemplo, en el año 1948, en el mes de abril, se estaba desarrollando la 9ª Conferencia Panamericana. In Bogotá, der Hauptstadt der Südamerikanischen Republik Kolumbien, tagte die 9. Panamerikanische Konferenz. De los diferentes cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores de casi todos los países, pues, de América Latina, se habían concentrado en Bogotá. Esto, por supuesto, coincide en ese momento con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Y en ese contexto tan complejo, en ese contexto tan difícil de la historia contemporánea de Colombia, Natanael Díaz se sienta y elabora una pieza tremendamente brillante: el discurso de un negro colombiano sobre la discriminación racial. Y se lo dirige a los miembros de la 9ª Conferencia Panamericana. Y con una lucidez tremenda, ya pues un muchacho de 28 años, entonces hace una disquisición muy brillante sobre el origen del racismo en el continente, y al mismo tiempo resalta las contribuciones que los esclavizados y los hombres negros habían dado a la construcción de la nación, pero también al desarrollo del capitalismo y a la sociedad contemporánea. A mí esto me llamó poderosamente la atención, porque por supuesto el discurso de las élites y el discurso de la construcción nacional, lo que habían dicho era que los negros no constituían un material apto para la construcción nacional, y que ellos solo habían contribuido con el músculo, con la fuerza física, con la energía que daba el músculo a la construcción nacional, y que lo que tenían que hacer los negros era avergonzarse de su color de piel y avergonzarse de ser negros. Y resulta que Natanael dice: yo soy un negro colombiano. Y realmente los negros, a pesar que fueron esclavizados, los negros colombianos han contribuido sustancialmente, más allá del músculo, a la construcción de la nación y también a la construcción de la modernidad y al funcionamiento del capitalismo. La hipótesis que había defendido un poco años atrás precisamente Eric Williams en su monumental obra Capitalismo y Esclavitud. Entonces yo creo, Darío, que esos son aportes realmente muy importantes de este hombre negro en esa, digamos, dimensión, y por lo cual estoy convencido, después de escribir esta biografía, que sin duda Manuel Zapata Olivella acertó en su autobiografía cuando dijo: Natanael Díaz fue el precursor de la negritud en Colombia.